envíame a mí. Y por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Y quién irá? Que por nosotros hablará. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Hoy vamos a ver una palabra en base al libro de Isaías, ¿sí? Así que juntos vamos a leer el pasaje del día de hoy, ¿sí? ¿Está? Bien, entonces empiezo yo. Dice: príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? Vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes, las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Amén. Vamos a orar juntos. Te damos gracias, Señor, porque nos das esta oportunidad de reunirnos como familia, como cuerpo, para poder juntos adorarte, juntos escuchar tu palabra. Queremos que esta palabra obre en nuestro corazón como una espada de dos filos que penetre en nuestro ser y nos lleve a un arrepentimiento, nos lleve a una transformación verdadera. Háblanos con tu espíritu, toca nuestro corazón para que el día de hoy salgamos fortalecidos, exhortados y dispuestos a llevar una vida de obediencia que refleje tu gloria. Gracias, Señor, por este tiempo. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. El título es Venid y estemos a cuenta. Como se habrán dado cuenta, no es una palabra de Gálatas, como es lo que solía dar. En esta ocasión aprovechamos, junto con el reporte que voy a dar al final del culto de la conferencia, a compartirles también el mensaje que di en esta conferencia. Esta conferencia se llamaba Corazón de Carne y hablaba de cómo nosotros tenemos que asemejarnos al carácter santo de nuestro Dios. Y este mensaje fue introducido entre dos lecturas principales. La primera hablaba de la santidad de Dios y la segunda hablaba de la mortificación del pecado. Esto quiere decir la lucha contra nuestra carne. Entonces, vimos adecuado esta palabra para poder enlazar ambas cosas. ¿Cómo es el corazón de Dios en cuanto a nuestro pecado? Siempre que nos disponemos a meditar en un pasaje bíblico, primeramente es necesario entenderlo en su contexto histórico y buscar respuestas a preguntas como ¿de qué se trata el texto? ¿Cuándo sucedió? ¿Quiénes están involucrados? ¿Por qué sucedieron estas cosas? Etcétera, etcétera. Y el pasaje que estamos compartiendo esta mañana comienza introduciéndonos a los destinatarios del mensaje de Dios a través del profeta Isaías. El versículo 10 dice: príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Esta
es una amonestación dirigida a los príncipes de Sodoma y al pueblo de Gomorra. Lo llamativo de esto es que en la época de Isaías, hacía ya varios siglos, que estos pueblos habían desaparecido de la faz de esta tierra. Sodoma y Gomorra habían sido pueblos que representaron el punto más grave de la caída espiritual. La práctica homosexual en masa era solo una de las tantas pruebas evidentes de que se cometían los pecados más aberrantes sin ningún tipo de remordimiento. Génesis 18, 20 al 21 dice lo siguiente. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Finalmente, al comprobar que persistían en su pecado, Dios mandó descender fuego y azufre para consumir por completo ambas ciudades. Esto está relatado en Génesis 19. Su degeneración espiritual fue tan grave que Dios las destruyó por completo. Entonces, si estas ciudades habían dejado de existir, ¿a quiénes llama Dios príncipe de Sodoma y pueblo de Gomorra? Nos tenemos que remitir a Isaías 1:1. Ahí dice, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Según este versículo, claramente los destinatarios de la visión y de las palabras de Isaías eran los habitantes de Judá y Jerusalén. Esto quiere decir el pueblo escogido de Dios. ¿Por qué entonces el Señor llamaría a su pueblo con estos nombres infames y terribles? ¿Por qué los vincularía con esa generación depravada? Con estas expresiones, Dios está diciendo que la vida, tanto de los gobernadores como la del pueblo en general, era semejante a la gente de Sodoma y Gomorra. Qué doloroso y triste habría sido para Dios llamar así a su propio pueblo escogido. Cuánta indignación habría sentido por el pecado de Israel. Así como Sodoma y Gomorra, el pecado de su pueblo se había agravado en extremo, hasta el punto que estaban provocando la ira santa de Dios. Entonces, ¿qué clase de vida estaban llevando delante de Dios? Leamos los versículos 11 al 14. Ahí dice, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda, el incienso mes, abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Aparentemente, Israel estaba cumpliendo con todo lo que debían hacer. A pesar de que vivían vidas desordenadas en pecado, claramente no habían abandonado sus costumbres ceremoniales. Ofrecían a Dios multitud de sacrificios, holocaustos de carneros, de animales gordos, celebraban las fiestas solemnes, los días de reposo, se reunían conforme a las leyes durante todo el año. Estaban muy activos en las actividades sociales y religiosas. Invertían no solo tiempo
energía, sino mucho bien material, lo cual es llamativo, meritorio. Seguramente tenían buenas intenciones al realizar todas estas tareas. Sin embargo, Dios estaba hastiado, estaba harto, estaba disgustado y cansado de soportar todo eso. Aborrecía todos los sacrificios, las fiestas religiosas, porque por fuera parecían hermosos, magníficos, pero por dentro estaban vacíos y carentes de sentido. Tal es así que Dios sentía que con ese servicio lo único que hacían era pisotear, profanar, insultar su presencia en el templo. Por ende, el Señor tomaría cartas en el asunto. En el versículo 15a, el Señor dijo lo siguiente: cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Aquí, extender las manos implica orar. Los judíos oraban con sus manos extendidas. Pero aunque ellos oraran mucho, aunque multiplicaran la oración, dice, Dios no pensaba escucharlos más. Hay muchas promesas en la Biblia que nos hablan de cómo nuestro Padre escucha sin falta las oraciones de sus hijos. Entonces, ¿por qué ahora escondería su rostro y no oiría las oraciones de su pueblo? ¿Qué vio en su pueblo que lo llevó a apartar su favor y benevolencia? El 15b nos explica la razón. Llenas están de sangre vuestras manos. Sus manos, esas manos que extendían al cielo al orar, estaban llenas de sangre, es decir, manchadas de pecado. Y Dios no podía aceptar ningún tipo de servicio en esas condiciones de contaminación. Y esto es muy fácil de entender con un ejemplo de la vida real. Imaginemos que hemos bañado a nuestro hijo o nuestra hija y después se fue a jugar a la plaza. Al tiempo vuelve todo sucio, lleno de tierra, y con un poco de culpa por haberse ensuciado tanto, nuestro hijo puede decirnos: papá, mamá, como disculpas por haberme ensuciado tanto, voy ahora mismo a ordenar mi cuarto, a hacer la cama, a colgar la ropa lavada y a guardar la ropa limpia y seca. ¿Quién de nosotros le diría: muy bien, vaya hijo, haga lo que dijo? No, lo primero que le diríamos es: anda a bañarte. O primero lavate las manos y después vemos qué haces para compensar. Nadie discutiría las buenas intenciones del niño, pero estando sucio, lo único que hará es ensuciar todo lo que toque. El sistema de holocaustos y ofrenda había sido establecido por Dios. Por lo tanto, el problema no estaba en las ofrendas, ni en los holocaustos, ni en las fiestas solemnes en sí. Las manos llenas de sangre no provenían de los animales sacrificados, provenían de afuera, de la vida cotidiana fuera del templo. Esas manchas venían de una vida llena de desobediencia. Nuestro Dios santo no soporta el pecado, ni la hipocresía, ni la doble vida. Y si bien el pueblo parecía llevar una vida correcta en el ámbito religioso y servían en el templo con buenas intenciones, la realidad es que con ello buscaban ocultar su vida de pecado fuera del templo. Levíticos 16, los versículos 16 y 17 dicen: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano,
amparad a la viuda. Su vida fuera del templo estaba llena de iniquidad y obras malas. Antes de entrar al templo y luego al salir, vivían su vida de manera egoísta y no se daban cuenta de la necesidad de la gente que sufría a su alrededor. No tenían amor ni misericordia por los huérfanos ni por las viudas. La sangre en sus manos provenía de las víctimas de su vida egocéntrica. Esto quiere decir que fuera del templo vivían como cualquier impío que no conocía al Señor. Había una gran contradicción entre su servicio en el templo y su vida fuera del templo. En Miqueas 6 al 8, el profeta hace una reprensión similar. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia, humillarte ante tu Dios. En vez de millones de ofrendas, Dios quiere que su pueblo lleve una vida de justicia, misericordia y humildad ante Él. Una vida lavada, una vida limpiada. Una vida de arrepentimiento sincero, no de falsa religiosidad. Pero el pueblo de Israel no entendía el corazón de Dios. Solo cumplía con los deberes religiosos para así encubrir sus pecados y sentirse buena gente. Entonces, ¿qué tiene que ver con nosotros la doble vida que llevaba el pueblo de Israel? De la misma manera que ellos, nosotros también podríamos estar cumpliendo con estándares religiosos establecidos. Esto equivaldría a ser fieles en asistir a los cultos dominicales, reuniones de oración, reuniones de grupo, cultos especiales de Navidad, de Pascua, ir a la conferencia, ser fieles en el servicio en los departamentos y ofrendar con frecuencia. Pero, como el pueblo de Israel, podríamos estar omitiendo que nuestras vidas en el mundo son tan descaradas que insultan la santidad de Dios. El Señor reprendió duramente al pueblo de Judá, no por su servicio dentro del templo, sino por la vida afuera que terminaba contaminando absolutamente todo. A veces, al ver que cometemos pecados de manera recurrente, ¿qué hacemos? Tratamos de participar con más diligencia en las actividades de la iglesia, con la idea de compensar. Como si esto se tratara de una balanza entre buenas y malas obras. Pensamos que lo que hacemos dentro de la iglesia puede tapar o embellecer todos los pecados que cometemos en la vida real de lunes a sábado. Pero sucede todo lo contrario. Estamos equivocados si pensamos que podemos sacarnos la culpa asistiendo y involucrándonos más, dando más ofrenda y sirviendo con más fervor. Nada de esto tiene sentido porque el pecado tiñe con su color de muerte todo lo demás. Tal es así que Dios considera vomitiva nuestra vida legalista, religiosa e hipócrita dentro de la iglesia. Dios nos dice claramente que no va a aceptar estas ofrendas vanas y abominables. Y tampoco va a escuchar oraciones de personas que no estén dispuestas a reconocer su vida en pecado. En vez de servir más dentro de la iglesia, Dios quiere que empecemos por arrepentirnos de corazón.
Dios no espera que hagamos más buenas obras en la iglesia, sino que simplemente dejemos de hacer lo malo. Dejar atrás la vida religiosa y superficial. Dios quiere que obedezcamos y cambiemos nuestra vida antes de llegar a la iglesia. A esto se refería Jesús en Mateo 5, 23, 24, cuando dijo: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Qué sentido tendría que un hermano sirva en el ministerio de alabanza y conmueva los corazones de todos con el talento de su voz, pero está enemistado con otro hermano de la iglesia? ¿Qué testimonio estaría dando? ¿De qué me serviría a mí que yo esté parado aquí dando un mensaje bien meditado y expuesto bíblicamente si mi testimonio afuera, en mi trabajo, en mi familia, en el mundo, es igual a la de un incrédulo? ¿Podría Dios aceptar esto como una ofrenda agradable? Mateo 7, 21 al 23 nos advierte: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Apartaos de mí, hacedores de maldad. La enseñanza de Jesús es tan clara. Lo que nos dice es que no existe obra sobrenatural ni cargo religioso que pueda sustituir, reemplazar nuestra falta de obediencia. Más allá de los años en la iglesia, ante los ojos del Dios Altísimo, una vida de pecado nos hace hacedores de maldad. Ahora bien, quizá no llevamos una vida tan depravada y desordenada como Sodoma y Gomorra. Quizás son pocas e inofensivas las costumbres de pecado que tenemos que corregir. Tal vez nos cuesta orar, tal vez no meditamos todos los días en el pan diario, tal vez solo criticamos un poquito y tenemos un poquito de rencor contra tal hermano. Quizás solamente estamos ocupados en nuestro trabajo, tratando de ganar plata o lograr algún que otro proyecto personal. Todo el mundo vive así, ¿o no? ¿Está tan mal? ¿Por qué Dios insiste en que reconozcamos nuestra vida en pecado? Porque solo así podemos tener una relación sana y personal con nuestro Padre Celestial. Este pasaje no termina con solo una dura reprensión, sino que el versículo 18, Dios nos extiende su invitación. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios no extiende esta invitación a cualquier persona. Invita solo a aquellos que reconocen su ser pecador y quieren recibir su perdón. Dios podría haber destruido al instante, sin titubear, al pueblo de Judá y Jerusalén, como lo hizo con Sodoma y con Gomorra, ¿o no? Pero Dios eligió aplacar su ira y extender su misericordia por amor a su pueblo que estaba ciego, perdido en el pecado. Y lo mismo está haciendo con nosotros hoy.
En vez de castigarnos merecidamente por nuestra rebeldía, Dios nos extiende su perdón. No porque nosotros lo merezcamos, sino porque Él es infinitamente bueno y compasivo. No importa qué clase de pecado hayamos cometido antes de venir aquí hoy. Dios te dice, venid y estemos a cuenta. No importa cuán oscura haya sido tu vida al llegar a este lugar, Dios te promete emblanquecer tu corazón como la nieve. Tal vez, a escondidas, estés sumergido en algún tipo de hábito o adicción. Quizás sea el alcohol, quizás sea a las drogas, quizás sea la pornografía, quizás alguna relación tóxica que te hace daño o lo que sea. Quizás pienses que no es para tanto, que todo está bajo control. Pero la realidad es que en ese silencio vos estás bajo el control de tu pecado. Y quizás no estás dispuesto o no sabes cómo acercarte al Señor. Pero fíjate qué interesante que nuestro Padre es quien toma la iniciativa y te extiende su mano. No importa cuán negro sea tu pecado, cuán manchadas estén tus manos, Dios es justo y fiel para perdonarte. Y Él está invitándote al arrepentimiento y está dispuesto a limpiar y lavar tu corazón hasta dejarlo blanco como la lana. Dios hoy nos invita a la reconciliación. No podemos tener una relación normal con Dios hasta que hayamos saldado las cuentas. Porque cuentas claras mantienen la amistad, conservan la amistad. Pero debemos hacer todo el recorrido que hicimos recién. Para reconciliarnos con nuestro Padre es imprescindible reconocer que está dolido, está enojado, está harto de nuestra vida de desobediencia. Y si deseamos aceptar su perdón y misericordia, no tenemos derecho a menospreciar su santidad y justicia. Sin entender cuánto Dios aborrece tu pecado y cuán entristecido está por nuestra vida lejos de su palabra, jamás podremos entender cuánto tuvo que aguantar, cuánto estuvo dispuesto a amarnos para enviar a Jesús a morir en nuestro lugar. Cristo fue crucificado por nosotros para que hoy podamos ser limpios y lavados en su sangre. Y así estar blancos como la nieve y como la lana. Aceptar su perdón es estar dispuestos a cambiar nuestra costumbre de pecado. Si seguimos obedeciendo los deseos de nuestra carne, entonces estamos pisoteando, hollando su gracia y su salvación. Estamos diciéndole que no nos importa su dolor. Estamos despreciando su carácter. Estamos desaprovechando la oportunidad de nuestras vidas. Si queremos una relación restaurada con nuestro Padre, debemos aceptar su reprensión de amor y arrepentirnos de corazón. Quizá esta palabra es más dura de lo que pensabas escuchar esta mañana, pero después de esta dura reprensión, Dios hoy te está dando una nueva oportunidad para vivir en relación con Él. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Acudamos a los brazos del Señor. Seamos limpios en Él, para así poder abrazarlo, adorarlo de corazón a través de una vida transformada para su gloria. Amén.
Oremos juntos. Padre nuestro, te damos gracias porque hoy, una vez más, podemos meditar en cuán misericordioso eres para con nosotros. Siendo capaz y teniendo el derecho de ser riguroso por nuestra vida infiel, tú escoges revestirnos de tu justicia, revestirnos de tu gracia, a pesar de que nosotros no somos ni siquiera los que damos el primer paso para poder reconciliarnos contigo. Gracias, Señor, por entregarnos tu salvación. Ayúdanos a poder ser hijos obedientes, hijos que aprecian este regalo que hemos recibido por pura gracia y misericordia. Condúcenos con tu Espíritu a llevar una vida de obediencia, una vida que desafía nuestra vida rutinaria, nuestra costumbre de pecado, para que de esta manera nuestra ofrenda delante de ti sea agradable y excelente para tu gloria. Gracias, Señor, por este tiempo. Guíanos en lo que queda de este culto, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Envíame a mí.